titulado La Diligencia. La diligencia. ¿Y qué quiere ser diligente? Hacedor. La persona diligente quiere decir que cuando le dicen una cosa, actúa ahí mismo. No espera hasta el otro día. Yo me acuerdo que mi papá le daba una orden a uno y no terminaba la palabra y uno está ahí ya parado, lo cogía a correazos. Y le agradezco esa forma. Le agradezco porque por lo menos estos días he luchado mucho con Joseph y se ganó unos correacitos. ¿Por qué? Porque es que los muchachos tienen que saber que las cosas son cuando uno dice, no cuando ellos quieren. Entonces la palabra de Dios también nos enseña eso. Y muchas veces nosotros esperamos que Dios sea diligente en muchas cosas, pero nosotros quedamos estacionados. Y una de las cosas en las cuales nosotros podemos mirar cómo se siente la frustración de ser una persona pasiva. Es como cuando nosotros, alguien nos dice, ven, te voy a contar una chiva, te tengo una vez. Cuando nosotros nos acercamos, no, más tarde te la cuento, ¿cierto? Usted siente como una frustración. Y hay veces como que no la hacen y uno cuando ve la persona frustrada, uno dice, vamos a aguantarle un ratito. Y eso nos pasa en el diario vivir. Esas frustraciones. Yo te digo hoy, ¿cuántas veces Dios no está esperando que tú actúes? Y Dios se queda ahí como, es que si José supiera por qué debe hacer esto, recibiría esta bendición, recibiría esta promesa. Pero Dios muchas veces nos dice, mira, si tú haces esto, yo te voy a bendecir, te voy a prosperar. Porque es que Dios no quiere que vos seas interesado. Dios lo que quiere es que usted y yo actuemos, que tengamos una disposición. Por eso nosotros hemos predicado sobre que lo que es la actitud con C y la actitud con P. O sea, la P es de palacio y la P es la capacidad que usted tiene para hacer algo. Pero la C es la capacidad de la disposición que usted le pone a eso, así lo hagas bien o mal. Entonces dice la Biblia que a unos Dios les dio la capacidad del 30, 60 y el 100%. Pero también me dice, mire, en la Biblia me dice sobre el discernimiento espiritual, ¿cierto? Y hay dos formas de discernimiento. El discernimiento que usted coge en su corazón por el continuo uso de las cosas. O sea, es como mi esposa y yo voy manejando y hay un espacio así, yo la veo que ella hace, se va a llenar el vidrio. No, yo ya me llevé muchos vidrios, entonces ya sé por dónde debo pasar, muchos espejos. Entonces yo ya he tenido, no un discernimiento, sino una capacidad para saber que de pronto puedo pasar por ese lado. Así mismo en nuestra diario vivir. Dios nos da el discernimiento espiritual para cuando yo hablo con una persona saber si es un atracador, si es un engañador, si es un abusador. Entonces por lo menos en estos días se me venció el SOA y se me iba a vencer, perdón. Y entonces me dijeron, no, ojo, no hay metas páginas que es que los embaucan, los roban. Entonces mi esposa, que es muy diligente, se metió y vio comentarios. Entonces decía, claro, usted lo roban cuando usted se mete a la página de Seguros Mundiales, Seguros Sura, esto y lo otro, y en la página que la han copiado, la han plagiado, lo mandan a usted a que consigne por Nequi. Ahí es una estafa. Entonces, hay unos prototipos que nos enseñan a nosotros para no caer en engaño. Esa diligencia, ese discernimiento que nos da la vida. O sea, nosotros ya podemos saber y detectamos cuando una persona está en pecado y cuando no.
Cuando una persona viene a la iglesia y usted lo escucha hablar 5 minutos, usted sabe cuándo la persona es espiritual o cuándo es no. Y esa persona no puede hablarle a usted, porque a mí me da hasta risa. Y en estos días yo le decía a alguien, le decía, mira, es tan harto hablar con tal persona porque sabe que yo soy cristiano. Y en el hablar, eso blasfema de Dios, en el hablar hablan de mujeres, esto y lo otro. Le dice, mira, él debe respetarme como amigo. Como si yo le digo a alguien que sé que está en algún pecado y se lo restrego y lo veo, no lo hago ni hablar y acá ratico, una cosa es reacudirlo, otra cosa es restregarlo. Y lo aburro. Por eso la Biblia nos dice a nosotros que no exasperemos a nuestros hijos, ¿sí o no? Entonces, ese discernimiento nos lo da la palabra. Y el discernimiento para muchas personas. Mi hermano decía, ¿usted cómo va a recibir un consejo financiero de alguien que nunca ha tenido empresa? ¿Usted cómo va a recibir un consejo de una persona que se ha divorciado 5, 6, 7 veces? O sea, yo no recibiría un consejo de matrimonio de Brad Pitt, de todas estas estrellas. ¿Por qué? Porque yo una estrella fugaces, o sea, solo es un momento y ya, y viven la vida así. No, reciba un consejo de alguien que tenga una sana relación, que tenga una relación estable, y va a ver usted cómo Dios lo bendice. Entonces la diligencia nos lleva a todas esas cosas, y entonces es bonito nosotros ver, es como cuando nosotros, Dios nos da una promesa, y usted le dice, Señor, es que yo vengo con esta disposición, yo quiero cambiar, tal, y Dios te da una promesa, y tú sientes la ansiedad porque esa promesa no se ha cumplido, pero tú le has cumplido a Dios. O sea, a eso nos referimos. Dios, cuando tú vienes acá y confiesas algo y te apartas del pecado, y se hallará misericordia. Cuando tú le dices al Señor, Señor, dame un trabajo de 2 horas más en otra parte para yo con eso comprar esto, reunir para esto. Pero llegó el fin de semana y con lo que ganó en 2 horas extras, se lo gastó. ¿Cómo va a tener usted ahorro? ¿Cómo usted va a tener para comprar o reunir para algo que usted anhela? No. La diligencia quiere decir ser disciplinado. Y la disciplina conlleva que tú dejes de hacer muchas cosas que te gustan. Cuando yo me fui para Canadá lloré. Pero mi esposa y yo teníamos un propósito y lo hemos logrado. Ana tiene que presentar su ciudadanía en 15 días. Ya Laura es ciudadana. Joseph pues nació allá, mi esposa y yo somos ciudadanos. Y era un propósito que teníamos. Lloramos, sí. Tuvimos dificultades como pareja, sí, porque hay veces ni yo me aguantaba mi propia sombra. Y hay veces una de ellas me dijo, bueno, cálmese, porque usted me va a enloquecer. Y vivir uno en otro país, donde uno no se siente afín con muchas cosas, es difícil. Y tuve que tener una disciplina, aguantar, mirar el fin de lo que nosotros habíamos trazado y lo conseguimos. Y le agradezco mucho a Canadá, le agradezco mucho a las personas porque tengo grandes amigos que uno ama y que se portaron como hermanos. Y fue bonita esa experiencia. Y fue bonito nosotros haber podido conseguir ese logro. ¿Por qué? Por disciplina, por diligente. Entonces, así mismo en nuestra vida espiritual, nosotros hay veces queremos y leemos una promesa y nos quedamos en la promesa. Dios me dio esa promesa. Pero cuando usted un texto no puede formar un pretexto, ¿no? Usted tiene que varios textos. Pero la Biblia dice, delante de 2 o 3 testigos conste todo negocio. Entonces, hemos hablado acá, la Biblia dice Judas se ahorcó, ¿sí o no? Sí. Pero en otro versículo dice, ve y tú haz lo mismo. Está en la Biblia. Pero si yo cojo eso salido del texto, de todo lo que quería decir,
me voy a condenar. Entonces, yo no puedo pretender que si Dios bendijo a una persona que es consagrada, que es diligente, Dios me vaya a bendecir. Y nosotros podemos ver cuando Dios le dio al uno un denario, al otro le dio 2 y al otro le dio 5. Cuando recogió el que tenía 5 denarios, le dijo, bien buen siervo, esforzado y valiente. Cuando fue del uno, se lo quitó al del 1 y lo dio al de 2, él lo dio al de 5. Y Dios nos da según las capacidades. Usted puede decir, es que yo no tengo ninguna capacidad. Mentira, porque Dios ya te bendijo. Usted lo que tiene es que preguntarle al Señor, Señor, ¿cuál es mi capacidad? O ¿cuál es lo que yo puedo hacer para que esta capacidad se desarrolle en mí? Cuando nosotros leemos al profeta Moisés, Moisés nos está hablando y Dios le da el mapa de cómo debía ser el templo, cómo debía ser el tabernáculo, cómo debía ser el arca, con toda la visión de lo que era en el cielo. Y entonces Dios le dice, construyela. Entonces Moisés dice, pero bueno, yo necesito ayudarte. Entonces vio a William. Moisés vio a William, pongamos, ¿no? Señor, yo te pido que le des el arte de labrar la plata, el oro, la madera, las telas y todo, para que podamos hacer. Entonces, William de pronto no tenía toda la capacidad, pero tenía la actitud con C, que es querer hacer las cosas. Y esa actitud con C, cuando tú quieras hacer las cosas, te va a llevar a tener la actitud con P. ¿Por qué? Porque yo no sabía hablar francés. Y eso era un dolor de cabeza. Y los que hablan acá inglés, los que hablan mandarín, los que hablan, bueno, portugués. Yo sé que me sale con palabritas en el colegio, me salía con unas palabritas ahí todas raras, de hasta ruso. Y al principio era difícil. Pero usted pone a hablar y entonces usted ve que ya no es tan difícil porque el tiempo te va dando la capacidad. El tiempo te va dando que tú en tu corazón te sientas confiado y te sientas seguro porque lo has practicado y ya es tan fácil. Para mí es muy fácil coger un camión, para mí es muy fácil coger una moto, pero ahí dígame, va a manejar un avión. Nunca lo he manejado. Y siempre quise manejar avioneta. Y bueno, Dios sabe por qué no maneja avioneta. Pero si yo me dispongo a mis 49 años, yo no puedo aprender. Y lo podría hacer muy bien. De pronto por mi ceguera, no sé si aterriza en la pista de despegue o en la otra. Porque yo soy muy corto de vista, tengo -4. Pero si yo me voy a la diligencia, yo creo que yo podría manejar y con las luces que trae cada pista, porque cada pista trae unas luces diferentes, podría aterrizar donde es. Entonces yo quiero que usted se concientice. Usted no es cualquier cosa. Dios le dio una capacidad y de pronto usted y yo estamos enfrascados y muchas veces hemos estado enfrascados. La Biblia dice que la opresión entontece al sabio. La opresión. Oprimir, ¿qué quiere decir? Cuando usted siente que toda deuda usted no va a poder, cuando usted siente que todo lo que hace está mal hecho. No, esa opresión tiene que reprenderla. Y vamos contrarrestando esas cositas. Y vamos a ver que nosotros somos más que vencedores. Usted es más que vencedor. Porque es mayor el que está en quién que el que está. Entonces usted debe tener esos parámetros. Si usted tiene falta de fe, si usted se siente que usted no es nadie, hermano, va a quedar feo, pero haga una cartelerita, busque un cuadro o una hoja y apúntelo en su pieza. Para lo primero que usted vea es lo que Dios quiere hacer en usted. Y cuando usted se levanta y ve eso, una dificultad, usted ya va a decir, Señor, ayúdame. Usted ya va a estar con la actitud con C, con la disposición de que el Señor dice que ninguna prueba que la que nos viene
es mayor de lo que la podamos soportar. Ninguna. Y hay veces usted y yo estamos enfrascados, que no podemos hacer nada, que somos inútiles. No, el diablo te quiere decir eso. El diablo quiere que tú estés oprimido, que tú estés angustiado, que tú estés bloqueado. Es como cuando yo bloqueo a alguien por WhatsApp. ¿Me puede mandar un mensaje a esa persona? ¿Y yo le puedo mandar un mensaje? Tampoco. Eso es lo que el diablo quiere, que usted esté bloqueado, que la comunión con Dios quede bloqueada, que las disposiciones, las bendiciones que Dios le ha mandado, le quede bloqueado. Vamos a leer en Mateo 7, versículo 7. Mateo 7, 7. Amén. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿El Señor le está diciendo a usted que quede mudo? ¿El Señor le está diciendo a usted que quede ahogando en un vaso de agua? Entonces, mire, el Señor te está diciendo, bueno, pídame. Y me van a excusar. Cuando David hizo todas esas pendejadas, porque se dejó llevar por la carne, le dijo, si te hubiera parecido poco lo que te di, me hubieras pedido más. Y Dios le dio a David, siendo el que le tocaba soportar el bullying de William, de Diego, de Carlos, mío. David le tocaba soportar porque sus hermanos lo menospreciaban. A José le tocó soportar el bullying. Pero entonces Dios le dice a David, si poco te hubiera parecido, me hubieras pedido más. Entonces, Dios no está limitando lo que hay en esta botella. En esta botella hay agua, ¿cierto? Entonces, mire, ahí le estoy dando agüita a la mata. Y entonces, esta mata, si yo veo que las hojas están como achicopaladas, como arrugaditas, como cuando nos sale esta arruguita a nosotros, yo digo, uy, le falta más agüita, hay que darle. Entonces, es la forma en que la mata le pide agua a uno o a Dios. La Biblia me dice que aun cuando el león ruge, le está pidiendo alimento. ¿A quién? A Dios. ¿Usted ha leído eso? El león ruge y de pronto él no sabrá cuál es el nombre de Dios, pero Pedro nos dice a nosotros que le prediquemos el evangelio a toda criatura. Esta planta sabe cuál es el nombre de Dios porque lo ha escuchado acá. No sé, Dios le da la interpretación. Usted me puede decir, usted está pendejo, está inventando cosas. ¿Por qué los animales entraron al arca? Los hombres no quisieron entender. ¿Quién les dijo que fueran en fila, organizaditos, con su pareja? De pronto, la que se demoró mucho por estar maquillando y todo, se quedó fuera del arca. Por eso Dios le dijo, Marta, Marta, afanada y obstinada. Entonces, cuando tú escuches la palabra, tienes que ser diligente. No esperes a que de pronto se cauterice tu conciencia. Porque va a llegar un momento en que la palabra te resbala. Es como yo me he hecho, entre comillas, el pastor sabe hacer porcelanato ese piso acrílico, porcelanato acrílico. Y usted le echa agua y eso eso resbala. Y la palabra le resbala mucho. Y muchos de los que estuvieron en el arca tuvieron que tocar la puerta después de cerrar. Ábrenos, Moisés, la puerta, ábrenos. Y entonces, otros, sabemos que se quisieron trepar en el arca y no pudieron. Usted y yo tenemos muchas bendiciones. Y nosotros le podemos pedir en lo natural para ser diligentes y en lo espiritual. ¿Por qué? Porque, amado, yo deseo que seas prosperado en todas tus cosas, como prospera tu alma. Eso nos está diciendo la palabra, yo deseo. El deseo de Dios es ese. El deseo de Dios es que
¿Yo he visto justo desamparado mendigando pan? No. Nunca. No. Entonces a mí no me venga a decir una persona que siempre va a estar en dificultades. Dios nos da las herramientas, pidámoslo. Entonces, yo tengo una tribulación, yo tengo una dificultad. Y entonces yo tengo que empezar a examinar. ¿Qué debo de hacer para salir de eso? Porque juntamente con la prueba viene la salida. Viene la salida, juntamente. Entonces Dios nos está hablando de pedir. Entonces supongamos, yo tuve una época en la cual estuve viviendo una crisis financiera, una crisis espiritual, una crisis existencial. Cuando todo se me vino encima y yo pensé en cerrar la ferretería, pensé en alquilar el local y yo le decía, Señor, ¿qué hago? Y entonces Dios utilizó a muchas personas y entonces yo digo, bueno, debo de salir de esta crisis haciendo esto y lo otro. Entonces nosotros le pedimos a Dios y le estamos pidiendo de pronto para que nos ayude en el negocio, para que nos ayude con nuestra pareja, cuando nos ayude con nuestros hijos. Y es como cuando la muchacha que iba a pasar por un río y entonces se la llevó la corriente y empezó a clamar, Señor, Señor, ayúdame. Y entonces Dios le envía una balsa para que la rescate y le dijo, no, yo no quiero esa balsa porque no es Dios, yo le estoy pidiendo ayuda a Dios. Luego envió un helicóptero para que la sacaran, le tiraron cuerdas, le llevaron al salvavidas. Y dijo, no, yo necesito que tú te manifiestes. Y cuando tal, la muchacha murió y le dijo a Dios, pero ¿por qué no me salvaste? Y le dijo, te mandé la balsa, te mandé el salvavidas, te mandé el helicóptero y no quisiste recibir la solución que yo te había enviado. Entonces, nosotros le pedimos cosas a Dios y Dios no nos va a mandar $1.000.000. Dios no nos va a mandar que de un momento a otro yo tengo, supongamos acá tengo unas lociones en mi maletín. ¿Y cómo voy a hacer yo para venderlas? Yo le pido a Dios que me bendiga y me prospere. Entonces, porque yo oré, yo voy a esperar a que Dios venga y bueno, y convierta las lociones en dinero. No, yo tengo que tener la capacidad que le pedí a Dios. Entonces William se me acerca y me dice, ¿qué ojo se ve? ¿Por qué no publicamos por Facebook, por Instagram? O porque no vamos donde una amiga que ya tiene la red de distribución. Entonces podés conectarte con esto. Dios me habló, Dios envió, porque yo le pedí y me envió a William. Entonces eso es lo que Dios hace muchas veces. Entonces nosotros tenemos que tener el discernimiento cuando es Dios que está hablando a través de una persona. Amén. Pero Juan era el hijo del hombre más sabio que hubo en la tierra. Sabio para hacer el bien y sabio para hacer el mal, porque predicó, hizo meditación trascendental, se consagró a dioses ajenos y por eso vino la hambruna con Salomón. Pero cuando él volvió a retomar su lugar, Dios lo bendijo grandemente. Entonces en la multitud de consejos hay sabiduría, dijo Salomón. Pero Roboam cuando le preguntó a William o le preguntó al pastor Diego, ¿cuál es la experiencia que ustedes me pueden decir? Porque yo quiero subirle los impuestos, que quiero vivir mejor. Entonces William y el pastor Diego se levantan y le dicen, ojo, pero si usted le sube los impuestos al pueblo, el pueblo se va a ahogar, el pueblo te va a rechazar. Y entonces vuelvan de los jóvenes, esos eufóricos, que a todo lo que dice Jeroboam, lo que dice José, no, bravo, vamos a hacer eso, tú tienes la capacidad, tú eres el que mandas. Y entonces Jeroboam dice, no, ese Diego es, y ese William, no, vamos a ver lo que dicen los jóvenes. Y entonces Jeroboam dice, el meñique o el dedo más pequeño que yo tengo no será igualado al más grande que tenía mi padre. Y es por no escuchar lo que Dios quería hacer a través de él, el reino que eran 12 tribus, le quedaron solamente 2 tribus a él.
y las otras 10 se fueron, que era Israel del norte. Se dividió el reino por no escuchar el consejo de los sabios. Entonces, pedimos y queremos que Dios nos ayude. Y la palabra pedir traduce en el hebreo, en el griego, perdón, demandar, búsqueda de algo que está escondido. Alguien tiene una respuesta para ti. Amén. Y tú tienes que buscarla. Cuando tú empiezas a pedir, es como cuando yo fui a Francia y alguien nos decía, no, allá está el Arco del Triunfo, allá está la Torre Eiffel, allá está, y acá en este puente toma bien bonita la foto y esto y lo otro. Y si yo le hice caso, quedaron bonitas las fotos, pude tomarme las cosas donde eran. Pero si yo me pongo ahí como hacer lo que yo quisiera, de pronto me hubiera podido quedar un mes y no hubiera podido conocer lo que conocí. Entonces, cuando nosotros queremos buscar algo que está escondido, denota que usted tenga una actitud con disposición de hacer las cosas. Albert Einstein decía, usted puede tener una experiencia y hacer algo por 20 años, pero esa experiencia no le está diciendo que lo que usted está haciendo está bien. Entonces muchas veces yo escucho personas y tengo amigos que son asesores empresariales y hablo con gerentes. Entonces a veces yo los escucho que hablen y digo, uy, él hace lo que yo hago. Y otra vez digo, uy, me falta implementar esto o aquello. Entonces eso nos va ayudando a que encontremos lo que queremos y lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero y lo que necesito no es lo mismo que necesita el pastor Diego, ni William, ni Carlos, ni ninguna de ustedes, queridas y amadas hermanas. Cada uno necesitamos algo diferente. Marcos 4, versículo 26 al 29. Marcos 4, versículo 26 al 29. Amén. Amén. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno, después el grano llenó en la esquina. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Amén. Amén. ¿Qué nos está hablando? Que lo físico es idéntico a lo espiritual. Amén. Entonces, hay árboles que usted siembra la semilla y se demoran un año para brotar. Y usted lo está viendo. Y usted no sabe cómo. Lo mismo nos está diciendo Jesús. Ustedes me piden. Ustedes hacen. Ustedes disponen su corazón. Pero esa semilla va a ¿qué? Crecer, va a germinar. Sin que ustedes sepan por qué. Pero hay algo clave. Algo clave que yo quiero que ustedes lo subrayen. Dice, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. ¿Usted sabe cuál es la tierra? Somos nosotros. ¿Quién? Amén. Amén. Entonces, del suyo lleva fruto la tierra. Usted es el que va a hacer de lo que hay en usted, lo que usted está leyendo, lo que usted ora. Eso es lo que va haciendo que eso germine, que eso brote, que eso se haga realidad. La tierra. Y por eso
nos habla de la parábola del sembrador, de que alguna semilla cayó en tierra, otro en el camino, otro en pedregales y otra estaba llena de espigos, donde ahogaron la palabra y el afán del mundo. Entonces, ¿qué tierra es usted? ¿Qué tierra es usted? Y entonces, Efesios 3:20 nos dice que Dios nos da más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en Dios. En nosotros. En usted y en mí, en nosotros. Todo depende de nosotros. Dios te da una promesa. Y es como cuando Dios me dio la promesa de mi esposa. Y Dios dio el discernimiento y dijo, está en esa iglesia. Me dio esa promesa. Pero si yo no voy a esa iglesia, si yo no hablo con ella, si yo no le digo que me gusta, si yo no le invito a salir, no le gasto un helado, no se da nada. ¿Por qué? Porque de lo que hay en esa tierra, la semilla va a germinar, va a producir, va a actuar, va a desencarnar todo lo que Dios te ha prometido. Dios le dijo al pueblo de Israel, todo lo que vea vuestros ojos será vuestro. Entonces el pueblo se quedó mal y cruzado. En el libro me enseña que Dios les dio una promesa. Y entonces Josué y Caleb le dijeron, no, papita palor. Usted mete una papa frita. De esas fritas rayaditas, no de las francesas, no fritas. Y usted la mete en su paladar. Y eso es lo último, pierde su forma rapidito. Papita frita quiere decir que algo que es fácil. Josué y Caleb dijeron, si Dios lo prometió, Dios lo va a dar. Amén. Entonces, los otros 10 espías les cayó todas las plagas que Dios le iba a mandar a todas las ciudades. Y entonces Josué y Caleb se dispusieron. Josué y Caleb esperaron a que Dios le mandara a esas ciudades. No, supongamos que está la espada y Caleb dijo, mira, yo empuño esta espada como cuando Dios me prometió esta tierra con Moisés. 40 años duró el proceso de Caleb debido a que el pueblo renegó y maldijo. 40 años le tocó esperar a Josué. Pero ellos creyeron porque había una tierra productiva. Mire, si yo me voy y en las tierras más bonitas que hay, sé que en Boyacá hay tierras muy bonitas, pero voy a hablar de las que conozco. Cauca y Nariño. Una capa vegetal casi de 1 metro. Usted siembra cualquier cosa y se da, son tierras productivas. Entonces, eso va a producir. Y eso fue lo que produjo en Josué y Caleb. Que ellos todos los días leían y de pronto Dios les decía en el diario hablar, porque es que eso es lo bonito. Dios cogió y Caleb dijo, yo voy a empuñar esta espada como cuando tenía 40 años. Entonces Dios le decía, a ver Caleb, no te afanes que yo te lo prometí. Caleb, si vos te afanás, de pronto esta persona no va a recibir la bendición. Entonces tengámosle paciencia. De pronto nos toca repetir temas, Caleb y Josué, para que los hermanos entiendan. Entonces Caleb y Josué sentían el discernimiento y decían, sí, Señor. Tal. ¿Por qué? Porque Josué y Caleb querían que todo el pueblo entrara a la tierra prometida. ¿Les tocó esperar? Sí, esperaron. Pero ellos terminaron. Solamente 2 de los que salieron de Egipto entraron a la tierra prometida. Solamente los hermanos que leen la palabra diariamente, solamente los hermanos que oran diariamente y que interceden, puedo decir que eso va a salir los sellados. Los que no leen la Biblia y no cada que vienen a culto, les voy a decir que están en serias dificultades. Entonces, ¿qué tierra es usted? ¿Qué está germinando? Entonces, yo abro una tienda y hoy la abro y vendo
500.000. Pero dije, hoy abrí la tienda, esto me alcanza para 8 días. Voy a abrir la tienda dentro de 8 días. ¿Usted cuánto cree que va a vender ese tipo en 8 días? De pronto venderá 50.000, 100.000. La constancia y la perseverancia es lo que nos ayuda a surgir. Por más difíciles que estén las cosas, cuando usted tiene la actitud correcta. Entonces, ayer escuchaba una pelada que le dicen la cremosa, una bullosa de la plaza de mercado de Medellín. Entonces ella una vez fue el que era alcalde de Medellín, el Quintero, el que robó casi Medellín. Y ella le dijo un poco de cosas, porque Quintero le había prometido un poco de cosas. Entonces ella dijo, yo en la pandemia estuve a punto de quebrarme. ¿Por qué? Porque mucha gente venía a comprar las verduras, y donde habían verduras le vendían las frutas. Entonces la cremosa dijo, pasaba alguien y le ofrecía, no, yo ya compré la fruta donde venden las verduras. Entonces la cremosa dijo, no, yo me tengo que reingeniar, aplicarle reingeniería, reestructurar mi negocio. Y la cremosa empezó a vender frutas y verduras. Y tiene un local donde tiene un personal, una pelada que solo hizo hasta tercero de primaria. Y ahora lo pueden mirar en las redes. Tercero de primaria. Y tiene una empresita. En la galería le ha empleado como a 6 personas. Y entonces ella decía, en estos días no he venido porque mi mamá murió, pero tengo a tales y tales personas, mi hijo, tengo a tales personas ayudándome. Si ella se hubiera quedado esperando a que la situación cambie, de pronto ella tuviera las persianas abajo. No, ella cambió la situación. Ojo, ella si hubiera quedado esperando a que la situación cambie, hubiera cerrado las persianas. Pero ella, ¿qué hizo? Cambió la situación. Ella se reinnovó, ella se redirigió, ella se transformó. Por eso yo te digo hoy, el Señor no te ha puesto para que mendigues. Por eso yo te digo hoy, el Señor te ha dado sabiduría e inteligencia espiritual. El Señor te habló a través de la Biblia. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas tus cosas. No, es que yo quiero que solo tú seas prosperado espiritualmente y tengas una vida chévere, bacana, esto y lo otro espiritual. Pero tu mujer aguantando hambre, vaya a ver si ella no va. Porque el amor con hambre se acaba. Vaya usted que no le alcance el sueldito para comprar desodorante y usted coge y abraza a su mujer y tenga una chucha bien tremenda. Por más que lo quiera la mujer, le va a decir, bueno, mijo, vaya a matar a zorrita, échele, no le va a echar rolón, porque es que si no esa chucha coge la bola y se pone a jugar con ella. Entonces, nosotros tenemos que cambiar todas esas cosas. Y Dios no quiere que nosotros estemos en desgracia y no en bendición. Amado, yo deseo que seas prosperado. Entonces nosotros vemos cuando hubo en Horeb, Dios mandó a Elías y lo alimentó con carne y en el riachuelo. Y el riachuelo se secó. El riachuelo se secó. Y Elías empezó a ver lejos que secaba el agua y que ya iba a vaciar el agua y no había. Y la mata empezó como a decir, ¿qué pasa? Este me está yendo en la maga. Entonces Elías empezó a decirle, Señor, ¿qué pasa? Le dijo, vete para Sarepta. Yo le he ordenado a una viuda que te alimente. Y entonces cuando él llega a Sarepta había una viuda. Y la viuda no le dijo, ¿qué Elías? Ve, es que Dios te mandó esto. No. La viuda no le dijo eso. Elías le preguntó, ¿qué haces? Elías rompió el hielo. Y entonces, la viuda, cuando ve que él rompe el hielo, conversa con él y le dijo, no, mire, estoy preparando lo último que me queda de harina, lo último que me queda de aceite y el poquito de agua, y tengo estos 2 maderos, que el profeta donde nos dice que los 2 maderos es la señal de la cruz.
donde Él llevó todas nuestras maldiciones, toda el acta que había contraria, toda la ruina, toda la maldición que había contraria contra usted y contra mí, Él la clavó allá. Entonces, Elías le dice, detente, mujer, hazme a mí primero. Y le dijo, es que no, es que voy a echarme a morir con mi hijo. Vaya, mire, ese estómago de mi hijo para una orquesta, o le suenan las tripas por un lado, por el otro. Le digo, ve y hazme a mí primero. ¿Qué cambió la situación? La actitud de Elías. ¿Qué cambió la situación? La perseverancia de Elías. Señor, pero tú me dices que ya me iba a alimentar y me dice que es para echarse a morir. Ella es su hijo. ¿Qué hago, Señor? ¿Cómo le va a quitar el pan a ella? Cuando Dios te ponga algo. Ha habido una viuda y había un hombre publicano, de esos chicaneros, que cogen acá la billetera y como cuando llegábamos traje todas las discotecas acá y yo le pago la cuenta a todo el mundo. Así era el publicano. Y dio de lo que le sobraba. Y entonces los discípulos ven que esa viuda de pronto estaba vieja, tenía su faldita de pronto bien remendada, pero estaba bien organizadita. Y entonces le preguntan a Jesús, ¿quién dio más? Dijo ella, porque ella dio todo lo que tenía y no perderá su recompensa. Amén. Esa viuda que Jesús vio ahí, y de pronto el otro no dio 2 dracmas, de pronto dio 200 dracmas. Y Jesús le dijo, ella dio más que él. Mire, las circunstancias que yo te quiero decir hoy, lo que tú has guiado por el Espíritu Santo, van a cambiar tu panorama, van a cambiar lo que tú estás haciendo. Amén. Y te van a llevar a otro nivel, porque Dios te quiere llevar a otro nivel. Esa viuda le hizo caso a Dios, pero Elías tuvo que desatar esa bendición. Elías tuvo que decirle, no, hazme a mí primero. Y de pronto Elías sintió pena, vergüenza, de todo. Y entonces cuando él le dice, hazme a mí primero, eso desató algo en ella. Y luego dice que ella le dijo, ve mujer, dile a todo el pueblo que tiene las ollas raspadas, no tienen nada en la olla, que te presten las ollas. Y el aceite no se acabará hasta que se llene la última olla. La harina no escaseará. Y por eso es que hay veces ha escaseado la harina. Por eso muchas veces ha escaseado el aceite. Porque te quedas manicruzado. Porque te quedas esperando que Dios haga algo que tú debes de hacer. Dios te dio la promesa. Te ha dado las personas que te ayudan. Te ha dado gente para que te dé un crédito de pronto para que tu negocio pase a otro nivel y no lo has tomado. Entonces, mira, Dios está esperando que tú tomes ese lugar. Dios bendice a las personas persistentes. Mira, ¿qué tal que Josué y Caleb hubieran dicho lo que dijo Elías? Pero, señores, que acá yo voy mejor que los otros 1.999.998 de los que salieron de Egipto. No, Señor, ya estamos cansados, ya estamos viejos. Déjanos que nos muramos con ellos. Dios no le hubiera dado la bendición a Josué. No le hubiera dado la bendición a Caleb. Entonces nosotros vemos que aún, no me acuerdo si fueron las hijas de Caleb, que le pidieron una heredad, siempre y cuando la Biblia decía que la mujer no heredaba. Y le pidieron una heredad a su padre y él les dijo, hágalo. Mire que había hasta para sobrar. ¿Por qué? Por la disposición de Caleb. Por la disposición que usted y yo tengamos es lo que va a marcar la diferencia. Esa tierra va a germinar lo que debe germinar, sin saber usted cómo ni cuándo.
pero va a germinar. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, si usted escucha mensaje de fe, usted escucha la palabra, usted la lee, Dios va a empezar a que esa fe actúe en usted, que esa fe transforme lo que usted está pensando, que esa fe toque. Y entonces la Biblia me dice que si hay un abismo que clama, hay otro que responde. Entonces el clamor no es decir, es que yo soy próspero, es que yo soy bendecido. No, el clamor es una rema, algo que está arraigado en usted. El clamor es algo que sale de su alma sin dudar. El clamor es algo que sale de su alma sabiendo de que usted lo va a conseguir. Los jóvenes, cuando les dijeron, adora la estatua de Daniel, porque era Belsasar, le dijeron, Dios puede librarnos, oh rey, y si no nos libra, Dios sabe que no serviremos a tus dioses. Y tuvieron la bendición de estar con Jesús en el horno de fuego. Pero si ellos no se paran, no perseveran, no están confiados en la palabra de Dios, no hubieran visto a Jesús. Imagínense, hay circunstancias en las cuales usted y yo pasamos, que tenemos que perseverar para poder ver la gloria de Dios. Y mira lo que nos dice el libro de Proverbios 6, versículos 6 al 11. Y es algo que usted y yo debemos de tener arraigados en nuestra vida. Y más insignificante que una hormiga. Pero mira que Dios la toma en cuenta porque es algo tremendo, hermanos. Después de los salmos, Proverbios 6, versículo 6. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso, y mira sus caminos, y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida, y recoge en el tiempo de la siega su ¿qué? Su mantenimiento. Su mantenimiento, no siendo mantenida, ¿no? Su mantenimiento. La hormiga no es alguien que está esperando que alguien le solucione lo que él puede solucionar. Entonces nos está hablando que ella recoge su mantenimiento. Dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Tremendo esta enseñanza que nos da acá sobre la hormiga. Y nos habla de que así, ve a la hormiga, oh perezoso, mira su camino. La palabra camino quiere decir ahí el curso de la vida que le estás dando a ti. O sea, el curso de tu vida. O la vida que tú estás forjando. La hormiga no va a morir de hambre, porque es una hormiga trabajadora. Entonces, eso quiere decir el camino. También quiere decir la misión. La misión que yo tengo, primeramente, bíblicamente, es que mi iglesia mi casa es mi primera iglesia. Esta es la segunda iglesia. Es las dos primeras misiones que tenemos los pastores, Pastor Diego y yo. Y luego ya ayudamos a las otras familias. Pero la primera iglesia que yo tengo es mi hogar. Luego esta iglesia. Y luego ya a otras personas. O sea, la iglesia está por encima de nuestra familia sanguínea. Si yo me voy a lo que dice la palabra, ¿sí me entiende? ¿Por qué? Porque es que yo me voy a encontrar yo espero encontrarme con todos allá en la Nueva Jerusalén. Amén. Entonces dice que en el nombre de Jesús toma el nombre de toda familia, en el cielo y en la tierra. Amén. Entonces esta es nuestra verdadera familia. Entonces uno empieza a ver cómo los cursos de la vida se cambian. Entonces, ¿cuál es mi misión? ¿Cuál es mi misión?
que yo tengo en la vida. Y entonces dice, sé sabio. Le está diciendo al perezoso, sé sabio. Entonces, cuando usted le dice a un perezoso, sé sabio, quiere decir lo siguiente: diestro, excelente. Quiere decir que tenga ciencia. Ciencia es conocimiento de las cosas. Sabiduría es saber aplicar ese conocimiento a la circunstancia o momento o razón que tú tienes en el instante. Dice que tiene especial habilidad, capacidad y experiencia. Entonces dice, luego nos está hablando, dice, la hormiga no tiene capitán. O sea, supongamos, digan los dos. Esta es una hormiga gigante, ¿no? Y esta es la hormiguita. Entonces, supongamos que yo vi la hormiga que voy detrás de Diego. ¿Yo tengo que estar empujando a Diego? ¿No? ¿William me tiene que estar empujando? No, démosle 5 vueltas acá. Bueno, ya me cansé. Ya, era 3:30, no mentira. Entonces, ha sido la hormiga. Mira, la hormiga como, ¿para dónde va Vicente cuando va la gente? La hormiga no pregunta y no qué hace. La hormiga no necesita que Diego me esté diciendo las cosas, ni que William me esté diciendo las cosas, no. Si la hormiga vio que William empezó a levantar este púlpito, supongamos, trate de levantarlo. Y William lo va a levantar solo, yo veo una hormiga y vengo y le ayudo ahí. Ve, mira, mira, William no me tuvo que pedir ayuda. Así es la hormiga. La hormiga sabe que desde que se levanta ya le pueden sentar. Por favor. Desde que se levanta, la hormiga está pensando en qué va a hacer, qué va a producir. Porque si llega el invierno, ella no puede trabajar. Entonces, mira, no tiene jefe o no tiene capitán ni gobernador. O sea, el capitán es el que como diríamos el presidente. No tiene gobernador. No tienen un gobernador ni señor. Entonces no tienen quien las domine. No hay un dominante. Solo hay una reina. Pero la reina está pensando en colocar huevos, en que le traigan su alimento, y ella no se la pasa mandando a la una, a la otra. No, todas saben lo que tienen que hacer. Todas saben. Entonces, ella prepara su comida para el verano. Entonces, mire lo que nos dice la reflexión. Hace las cosas en el tiempo que las debes de hacer. Yo te estoy preguntando hoy, ¿tú haces las cosas en el tiempo que las debes de hacer? Es como si a mí me toca pagar el arrendo y yo tengo una cláusula que no pago el arrendo en el tiempo que es, me cobran una penalidad. No sé si es... ¿Cuál es la penalidad que cobran? Una penalidad alta, no es 5%. Entonces, yo no voy a exponerme una penalidad. Entonces, mire, debemos de hacer las cosas en el tiempo que es. Entonces nos dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? La palabra dormir quiere decir acostarse, muchas veces querer seguir durmiendo, y dice descansar. Y dice que la palabra dormitar, ¿qué quiere decir? Algo con lo que estoy trabajando con alguien. Modo rudo. Modo ruda. Si sabes que tú tienes la capacidad, supongamos que tuviéramos una arepería, de hacer 100 arepas al día, pero nos ponemos como modo rudos, como que, ay, vamos a hacer esta arepa, y son 100, y hacemos 60. ¿Qué le va a pagar a la empresa? Se quiebra. Hoy nada más que venía por la 14, ahí cerca donde Jesús tiene la ferretería, vi unas señoras con un puesto de arepas que eran tres asadores. Yo decía, estas mujeres deben vender mucho, y había un poco de gente en el parquecito.
la diligencia, ser como una hormiga. Hicieron que esas mujeres tengan ese puesto. No sé si es de ella o el que lo montó. Así. El dormitario es del diablo. Y entonces vámonos para que veamos una cosita sencilla. Eclesiastés 10:18. Mire lo que trae toda esta desgracia del ser perezosos, del ser dormitarios, o sea, el dormitar, el ser modorrudo. 10:18. Dice, por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve. ¿Ah? La casa. Ah, bueno. Cuando esta casa estuvo desocupada, porque no sabíamos qué íbamos a hacer, el vecino empezó a tirarnos basura en las canales, llovía y se inundaba. ¿Qué tocó hacer? Bueno, disponerse o pagarle a alguien para que nos limpiara las canales. Si nosotros por modorrudos decimos, no, pues que allá no hay nadie, ¿para qué le vamos a meter plata a esa casa? ¿Para qué vamos a hacer que ese techo funcione bien si no pasa nada? Se hubiera podrido las vigas, el machimbre, la pared se sopla. Bueno, infinidad de cosas hubiesen pasado. Así hay cosas en nuestras vidas. ¿Qué pasa? La techumbre se nos cae, o sea, el techo se desploma. Yo he visto por lo menos partes que el techo se cae. ¿Por qué? Porque no lo limpian. Entonces, estructuralmente uno hace un techo proyectando una fuerza Newton. Y una fuerza Newton es lo que ejerce sobre la fuerza que se ejerce sobre este techo debido a las tejas, debido a todo lo que tiene que implicar. Pero entonces la gente muchas veces no calcula. Por ejemplo, en Canadá la gente tiene que calcular la nieve, el peso de la nieve para poder sacar un buen cálculo estructural de qué es lo que necesita. Entonces, si la gente no calcula la nieve, se desploma. Hace 2 veranos se desplomó un techo muy grande ahí en Canadá por el peso de la nieve, el peso de la mugre, el peso de las hojas, el peso de la basura que le cae al techo hace que la techumbre se caiga. Hay cosas en tu vida que se han caído por esa techumbre. Se han caído esas cosas porque tú no lo retroalimentas. Se han caído esas cosas porque te ha faltado diligencia. Entonces, mire, no está hablando ahí la pereza. No, es que yo ya me sé eso, yo por qué voy a ir a capacitación. Esa capacitación me va a enseñar a ser mejor, a poder utilizar herramientas. Entonces, por lo menos, esa muchacha se retroalimentó y dijo, bueno, si le compran las verduras donde no vendían verduras, donde solo vendían verduras, empezaron a vender frutas. Bueno, ¿por qué yo no vendo las frutas y las verduras? Sabiendo que la gente sabe que yo soy bien bullosa. Porque eso desde que entra en la galería todo el mundo la conoce porque es chistosa y ella tiene un vozarrón así que parece un pregonero. Y entonces, mire, a todos nos gusta una persona legalmente que uno llegue y como que lo haga reír, como que lo haga sentir bien. Y por eso nosotros antiguamente decíamos que uno va donde los paisas porque atienden muy bien. Y ellos empezaron a montar panaderías acá y todo muy chévere, bacano. Entonces nosotros tenemos que mirar cómo quitar la pereza para que no se nos caiga la estantería, el techo, para que no se nos caiga el negocio, para que no se nos caiga nuestra manera de poder conseguir recursos. Tenemos que capacitarnos. Mire, yo tenía un amigo que él ya murió hace un año, y entonces un muchacho estaba haciendo una tesis, y una vez él le dijo, profesora, yo voy a conseguir trabajo. Y entonces el profesor le ayudó a conseguir trabajo, y luego no cumplía en el estudio, que porque en el trabajo le tocaba trabajar las 8, 9 horas, no sé. Entonces le dijo, mijo, el que quiere algo se esfuerza. Entonces, si usted no quiere cumplir acá, renuncie al trabajo.
Y entonces si él renuncia al trabajo no puede pagar la universidad. Hay personas que yo sé que a veces duermen 5 horas al día. Dentro de esos, Álvaro Uribe, dentro de sus historias, duermen 5 horas. ¿Por qué? Porque tratan de aprovechar el tiempo. Entonces, ojo, la pereza hace que muchas cosas se caigan en nuestras vidas. Y la modorra hace de que se caigan a más largo plazo, pero se van a caer. ¿Por qué? Porque no vamos a tener la capacidad. Es como si las señoras venden 100 arepas, pero hacen 60. Entonces los otros 40 dicen, no, pero yo cada que voy allá, ¿para qué? Van a terminar vendiendo 60 arepas. Y el día que no vayan los 60 van a vender hasta 50. Eso es lo que trae la modorra. Eso es lo que trae esas cosas en nuestra vida. Amén. Amén. Proverbios 10, versículo 26. Diez 26. Amén. Amén. Entonces mire lo que dice: como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. ¿Usted sabe qué le pasa si usted toma vinagre y no se lava la boca? No se puede lavar ahí mismo, porque el vinagre, si te lavas los dientes a los 5 minutos, te va a dañar el esmalte. Pero si lo dejas más de 20 minutos, ¿cómo te va a quedar los dientes? Destemplados. Vas a comer cualquier cosa y vas a sentir la sensibilidad muy dura. ¿A quién le gustaría o quién le gusta experimentar eso? Esa sensibilidad maluca en los dientes. A ninguno. Y es como cuando yo mandé una vez a William a traer leña. Esto es una moraleja, ¿no? No van a pensar. Y me trajo una leña verde. ¿Usted sabe qué pasa con la leña verde? No prende. Si prende, echa mucho humo. Si prende, echa un humo que eso lo pone a llorar más que una caja de pollos. Así es el perezoso al que lo envía. Así es el vinagre para los dientes, como el perezoso al que lo envía. Vas a tener dificultad con una persona perezosa. Y si eres perezoso, tienes que vencer eso. Y si tus hijos son perezosos, tienes que hacerles vencer eso. Yo sé a un hombre que yo lo levanto a las 5 y yo le digo, levántese, y se levanta. Anteriormente, que 5 minuticos, que 10 minuticos. Y entonces, ¡cling! Del colegio me mandaron que ha llegado tarde. Claro, 5 minuticos, 10 minuticos, hace que lo retrase todo, y ya no, el hombre se levanta. Cuando yo le dé la orden que levante. Y ya, así es. Pero yo no hubiera dejado que cogiera ventaja ese espíritu de los 5 o 10 minuticos más. Ya lo hubieran suspendido, tendría un perezoso en la casa. Así es la pereza. Por eso no nos podemos dejar ganar por la pereza. Mateo 7 otra vez. Entonces ya vimos lo primero de Mateo 7, pedir, que es demandar, búsqueda de algo que está escondido. Siete, otra vez el mismo texto con el que abrimos la prédica. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os. Bueno, entonces nos está hablando acá de que buscar y hallaréis. La palabra buscar quiere decir procurar, hacer lo necesario para encontrar o hallar algo. Ya pasamos de pedir que usted busca algo. Y de pronto entonces, supongamos que William me escondió la esta. ¡Pim! Pues después te la escondo. Ya encaletada ahí, en el maletín. Y yo paso, y entonces yo estoy pidiendo. ¿Alguien ha visto mi tarjeta? Entonces yo paso, no veo nada. No la encontré. Hice el primer proceso, pedí. O sea, le pregunté, ¿usted la tiene? No le pregunté, o sea,
Diga, ¿alguien ha visto esto? Entonces el segundo proceso es, ¿qué? Buscar. Que yo empiezo a sacarme acá, mi pantalón, acá me caen las monedas, entonces no las puedo sacar, acá, ta. William, ¿vos me tenés mi libreta? No. William, ¿puedo revisar en tu maletín? Ay, ve, se me había caído, la guardaste acá. Gracias, William, no se me la iba a robar, ojo, no. Él la tenía acá, ta, y se quedó encaletada, pero la búsqueda es diferente. ¿Sí ves los pasos diferentes que se hacen? Pedir. Y es algo como normal. Pero cuando usted ya busca, usted ya es más cuidadoso, usted ya profundiza, usted ya examina todo, usted ya no va a pasar nada así a la ligera. Y eso es lo que hace, procurar hacer lo necesario para encontrar algo que usted quiere. Usted está haciendo lo necesario para que su vida pase a otro nivel. Eso es lo que debemos de examinar nosotros. Y entonces ahí es donde ya usted, cuando busca minuciosamente, entonces usted dice, esta es la bendición que yo tenía. Yo quiero ser un ingeniero industrial, entonces ya. Entonces pedí, uy Señor, ayúdame a ser un ingeniero industrial, quiero entrar a la universidad. Entonces ya luego busco, y buscar es mirar minuciosamente. Señor, yo tengo 2 millones o 3 millones para pagar el semestre. Entonces, si busco, entonces cojo el directorio, llamo a todas las universidades privadas o públicas y encontré una de 2 millones. Segundo paso. Tercer paso. Ir y tocar a la universidad, pasar mis notas, pagar y ya cumplí lo que dice la Escritura. Estamos cumpliendo 3 pasos. Tocad y se os abrirá. Juntamente con la prueba viene la salida. Y muchas veces no encontramos la salida porque no hacemos el proceso de Dios. Dios nos dice que Él restituiría todo lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. El gran ejército que yo envié contra vosotros. ¿Cómo así que Dios quiere que yo prospere? Pero ha enviado a la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta contra mí. Sí. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que usted sea perezoso. Dios no quiere que usted sea negligente. Dios quiere que usted sea un hombre esforzado y valiente. Amén. Y dice, y yo restituiré todo lo que comió esa langosta en todos los años. O lo restituiré. Amén. Cuando tú apliques estos principios en tu vida, vas a ver que tu futuro va a cambiar, que tu presente va a cambiar, que tu pensamiento y tu modo de ver las cosas van a ser diferentes. Porque la pereza tiene que salir de nosotros, la negligencia, la modorra, el ser modorrudos, tiene que irse de nosotros. Señor Jesús, te damos gracias por ayudar que seamos un pueblo diligente. Padre, estamos hablando de la modorra. Muchas veces nos despierta a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, y coloca en nuestro corazón un texto bíblico. Y no meditamos, no abrimos la Biblia a ver qué nos quieres decir. Tu palabra dice que Samuel, tú lo llamaste 4 veces. Padre, y él le dijo, Señor, heme aquí. Cuando le dijo, heme aquí, tú le hablaste. Yo pido que nos hables a nuestras vidas, que cambies nuestra manera de ver las cosas, que la tierra, Padre, germine. Esta semilla germine para la bendición espiritual y la bendición material. Padre, tú no quieres que nosotros, Señor, estemos en angustias, en necesidades, en aflicción. Tú dices que tú vas a restituir todo lo que comió la langosta, la oruga, el saltón y el revoltón. En el nombre de Jesucristo, declaro que tu palabra es viva. Esta bendición es para cada uno de nosotros y yo fructifico cada tierra. La tierra árida la reprendemos en esta congregación y desatamos que fructifica, Padre, el germen, el fruto, Padre, porque vamos a ser segadores de ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Como hizo David